Como verán, neurofisiología es bastante amplio. Entonces yo les recomiendo que vayan repasando, estudiando, porque terminando toda esta parte va a ser el examen. ¿Lo va a dividir entonces en dos? Obvio. ¿Por qué dar solo uno? Ay, me facilita la vida si damos un solo examen. ¿Ah? Bueno, igual me da más tiempo de hacer un solo el examen neuro. El sentido del gusto, vamos a ver primero, que sobre todo constituye sobre todo la función de las yemas gustativas que se encuentran en la boca, específicamente en la lengua. Ustedes lo debieron ver el año pasado en histología como botones gustativos, ¿ya? También estas contribuyen en las terminaciones del dolor y el sentido táctil, estos botones gustativos, y permiten escoger las comidas en función a los deseos y sus necesidades metabólicas de los tejidos corporales para cada superficie específica. ¿Ya? Antes, digamos, se hablaba de escoger según las necesidades metabólicas, porque no se tenía acceso a todos los alimentos. En cambio ahora, usted en un supermercado puede encontrar lo que quiera. En cambio, muchas veces antes, por ejemplo, necesitábamos proteínas, entonces era una necesidad metabólica, entonces la persona buscaba comer huevos, carnes, etc. O tenía el azúcar baja, entonces necesitaba carbohidratos, entonces había una necesidad metabólica, entonces tenía que comer alimentos ricos en azúcares, a eso se refiere. Ahora, las sustancias químicas de los alimentos excitan a los receptores gustativos que se encuentran dentro de estas yemas o botones gustativos. Entonces, ¿qué sabores tenemos? Tengo a los sabores dulces, a los ácidos, a los salados, a los amargos. Bueno, este que yo no conocía, umami. ¿Qué quiere decir umami? Es glutamato monosódico. ¿El glutamato qué es? Glutamato monosódico. Ajá. Significa un sabor delicioso. Lo más delicioso, lo más rico. Un tomate. Un tomate. ¿Por qué ha sido inventado esto de umami por los japoneses? Toda la comida chatarra tiene eso. ¿Cómo es el glutamato sódico? Monosódico. ¿Por qué? Es por eso que las personas se hacen adictas a la comida chatarra. Esto ha sido descubierto por los japoneses, el glutamato monosódico. Entonces, todas las comidas chatarras le colocan esto. Y esto es captado por los receptores gustativos. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿por qué ¿de qué dependen las sensaciones gustativas primarias? Por ejemplo, los sabores ácidos que son captados por los receptores gustativos dependen de la carga de hidrogeniones que tengan los alimentos. ¿Ya? Entonces, mientras mayor carga de hidrogeniones, mayor producción de hidrogeniones, se va a saber este sabor ácido. ¿Ya? Por ejemplo, un limón que pongo ahí. ¿El limón es ácido o amargo? Ácido. O la leche. El libro habla de la leche. La leche que está fresca es dulce, tiene buen sabor, pero si la deja y se comienza a cortar, como dicen vulgarmente, hay producción de ácido láctico. Y cuando hay producción de ácido láctico, hay mayor concentración de hidrogeniones. Entonces, ese sabor ácido que sentimos en la leche que está cortada, es por estos hidrogeniones. ¿Qué otro sabor? Salado. Por las sales ionizadas, sobre todo el sodio. ¿Ya? El sodio es el que va a producir, ¿ya?, ese sabor salado. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? El cloruro de sodio. Todos los alimentos que tienen sodio.
El amargo. ¿Por qué sentimos el sabor amargo? Por las sustancias orgánicas de cadena larga, o sea, estas sustancias, las sustancias orgánicas, ¿qué característica tienen? ¿Cuál es el elemento principal de las sustancias orgánicas? ¿Qué? Antes el nitrógeno, sí, el nitrógeno. ¿Qué más? Química orgánica. Carbono, exactamente. Por las cadenas de carbono y aparte el nitrógeno. Entonces, ¿qué sustancias tenemos aquí? ¿Qué va a producir esa sensación de amargo? Tenemos la quinina, cafeína, estricnina. ¿La quinina para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza la quinina? Si el otro día me estaban diciendo, ¿así estudió para el examen? Un medicamento. Obvio. ¿Desamilación? ¿Para qué se usa la quinina? Si el otro día me estaban diciendo, tenía examen de parásitos. Para el tratamiento del paludismo. Y este medicamento tiene sabor amargo por la quinina, cafeína, estricnina, nicotina. Los que fuman igual. ¿Quién fuma aquí? Pero no. Los cigarros, ese sabor amargo es por la nicotina. Y las plantas venenosas, cualquier planta venenosa, entonces igual va a tener ese sabor amargo que le están dando las cadenas largas de carbono y aparte el nitrógeno. El dulce. Entonces, el dulce, porque se produce por varias sustancias: azúcares, alcoholes, amidas, glicoles, cuerpos cetónicos, ésteres y ácidos sulfónicos. ¿Qué característica tiene este? Que en su composición química tienen cadenas de carbono. Entonces, es gracias a estas cadenas de carbono es que nosotros podemos sentir esa sensación de dulce. Y por último, no se ve bien. Ahora sí. El humano, como dijo su compañera, es por el L-glutamato. Este glutamato que ha sido sintetizado a nivel de los laboratorios y es lo que está en la comida chatarra. No solo eso, también está muy proveniente del tomate músculo. ¿En qué? El tomate está full de glutamato. Pero es el glutamato que se coloca en la comida chatarra. No sabía eso. Seguro. Esto está en el libro, en la 14ª edición. En la 13ª no habla del humano, por si acaso. Recién en esta 14ª están hablando del humano. Es lo que viene en los sobrecitos de sopas instantáneas igual. Tiene. Eso es lo que le da el sabor a sopa instantánea. Sí, exacto. Entonces, para que se produzca todo esto, tiene que haber un umbral gustativo. A esto se llama umbral molar gustativo. Entonces, por ejemplo, el sabor ácido, agrio, que es producido por los hidrogeniones, necesita 0.0009 molar para que uno sienta ese sabor ácido, ¿ya? Agrio, que como sabemos, aquí pone ejemplo al ácido clorhídrico. ¿Dónde tenemos ácido clorhídrico? En el estómago. Entonces, cuando hay ese reflujo y usted siente esa sensación de amargo, de ácido, de ácido, solo necesita esta concentración de 0.009 molar.
El salado, o sea, que es producido gracias a la concentración de sodio que tiene el alimento, necesita mucho más, 0.01 molar, para que uno pueda sentir esa sensación de salado. El dulce, lo mismo. Para sentir esa sensación de dulce, igual necesitamos 0.01 molar. Por ejemplo, esto se ha logrado gracias a estimular las papilas gustativas con la sacarosa. Entonces, una concentración de 0.01 molar, ya uno va a comenzar a sentir esa sensación de dulce. Igualmente, el amargo necesita una concentración mínima de 0.00008 molar, y esto se ha hecho gracias a la quinina. O sea, necesitamos una concentración muy pequeña de quinina para que nuestras papilas gustativas puedan sentir esa sensación de amargo. ¿Y el humano? No hay, no está descrito qué concentración molar necesita. Yo también estaba buscando, pero no he encontrado, no está en un libro, ni he encontrado ningún artículo científico donde me describa el humano y qué concentración necesitas para sentir. No he encontrado. Si alguien encuentra, me lo pasa, por favor. Si lo encuentran en la medicina. No. No tenemos que saber eso de 0.0009 molar exactamente. ¿Qué tendrías que saber aquí? Que el amargo es ¿Cuál necesita mayor concentración? El salado y el dulce. Es lo que necesitas, mayor concentración para poder percibirlo. Y los de menor concentración, y el amargo y el ácido. No te voy a preguntar números. Igual esta tabla he sacado de su libro, dice índice de sabor relativo a diferentes sustancias. Entonces aquí hacen una comparación, ¿ya? Por ejemplo, sustancias ácidas, ponen, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, al ácido clorhídrico, cuyo índice es de 1. Entonces, y lo compara con los demás ácidos, por ejemplo, con el ácido fórmico, que más o menos su índice es de 1.1. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido acético, como saben ustedes, el vinagre, su índice es de 0.55 en comparación al ácido clorhídrico. ¿Ya? Por ejemplo, sustancias, esto sería sustancias ácidas. Sustancia mala, la quinina, que es ha sido la más estudiada, tiene un índice de 1. Y lo compara con las demás sustancias. Por ejemplo, comparado la quinina con la cafeína, su índice sería de más o menos 0.4, ¿sí? Con las demás sustancias, cocaína 0.02. ¿Qué otras sustancias? Dulces. Pone a la saccharose con índice de 1, igualmente a comparación de la fructosa, que tiene un índice mayor de 1.7, lo mismo la glucosa de 0.8. Entonces, esto se refiere a los índices de sabor relativo a diferentes sustancias. ¿No? Me parece muy importante. Ahora, hablando dentro del umbral gustativo, hay una parte de su libro habla de la ceguera gustativa. Entonces, ¿a qué se refiere con ceguera gustativa? Dice que es la incapacidad de reconocer el gusto de ciertas sustancias. Sobre todo a diversos tipos de compuestos de la tiourea. Entonces, hay personas que no pueden percibir sabores, ¿ya? A eso se llama ceguera gustativa. Entonces, esta sustancia, la feniltiocarbamina, es una sustancia que se tiene en un laboratorio y el cual
Con esto se puede diagnosticar si una persona tiene ceguera, ceguera gustativa, ¿ya? Entonces, se sabe que el 15 al 30% de las personas tienen la incapacidad de detectar sustancias amargas. Entonces, es por eso que hay personas que toleran muy bien las sustancias amargas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace este diagnóstico? Mediante la feniltiocarbamina. Ahora, habla, viendo esto, sobre las yemas gustativas y su función, o botones gustativos que ustedes vieron el año pasado, en esto, para recordar. Entonces, como sabemos, estas se encuentran a nivel, sobre todo de la lengua, donde podemos ver a las células epiteliales, donde vamos a encontrar las células gustativas, que serían estas. En las anteriores ediciones de Galton decía que había 50 células gustativas, la cual formaban este botón o yema gustativa, pero ahora en la 14ª se sabe que son de 100 o más. Entonces, como vemos, estas células gustativas ya están conectadas a células sensoriales o a neuronas aferentes, ¿ya? Igualmente tienen células basales, las cuales van a ir formando formando las células gustativas, y las células gustativas se va a producir una apoptosis. ¿Qué es una apoptosis? Es una muerte celular programada, y esta apoptosis sobre todo se produce a nivel central de las células gustativas, ¿ya? Entonces, las que quedan al centro es donde se va a producir la apoptosis, y esta apoptosis más o menos se produce a los 10 días aproximadamente, pero se han visto en estudios que se pueden producir desde los 3 días hasta las 2 semanas. Y como vemos, existen las microvellosidades, que son las que van a percibir los sabores, y todo esto conectado a un tejido conectivo subepitelial. Entonces, ¿qué células gustativas tenemos? Tenemos las papilas foliadas, ¿ya? Tenemos a las papilas circunvaladas y a las papilas fungiformes, ¿ya? Estas son las 3 tipos de papilas, las cuales van a percibir las diferentes sensaciones gustativas. Entonces, como vemos, las papilas fungiformes sobre todo se encuentran en los 2 tercios anteriores y en la punta de la lengua. Las papilas circunvaladas están formando una V a nivel de la base de la lengua. O también, ¿qué otro nombre tiene estas papilas? Caliciformes, ese sería su otro nombre. Y las papilas foliadas, sobre todo, dice que se encuentran por detrás de estas papilas circunvaladas y en las partes laterales y posteriores de la lengua. Entonces, miren, aquí igual vemos la inervación de la lengua. Entonces, las papilas fungiformes, ¿por qué nervio estarían? La sensación, ¿por qué nervio sensorial estaría recogido? Las 2 terceras partes de la lengua. Las 2 terceras partes anteriores, perdón. ¿Qué se llama? Nervio facial. Pero ¿qué rama del 7? Vean. ¿Qué se llama? Cuerda del tiempo.
el nervio de cuerda del tímpano. En cambio, perdón, las papilas foliadas y las circunvaladas están inervadas. Las sensaciones gustativas son llevadas por el noveno par craneal. ¿Cuál es el noveno par craneal, Héctor? El glosofaringeo. Pero aquí no lo dice. En la parte más posterior donde está la epiglotis, igual dice que también recoge algo de sensaciones gustativas. ¿Ya? Ese estaría inervado por el décimo par craneal. Especificidad de las yemas o términos gustativos para un estímulo gustativo primario. Hasta ahí. Cuando falta todavía. Entonces, si no, dejamos para avanzar. No. Esta parte yo les dejo a ustedes. No. Continúa, ponlo acá. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Dice que cuando hay un estímulo gustativo primario, solo responde a uno de los 5 estímulos gustativos primarios. O sea, estas papilas, cuando la concentración es pequeña, por eso he puesto aquí esta flecha, la concentración es pequeña, solo va a responder a uno de los 5 estímulos. O sea, amargo, ácido, dulce, ¿qué más había? Umami y ácido. O sea, cuando hay concentraciones pequeñas en los alimentos, solo responde a una. Pero cuando son concentraciones grandes, ¿ya? Entonces responde a varios estímulos gustativos primarios y secundarios. Cuando hay concentraciones grandes en los alimentos, ya sea de ácido, de dulce, de amargo, entonces puede responder a varios. Ahora esta parte. Potencial de receptor. Entonces, ¿cómo se produce la despolarización de estos? A los diferentes sabores. Miren, entonces aquí tengo a la célula gustativa con sus microvellosidades, ¿ya? Para que no nos perdamos, y están conectados a la neurona sensorial, o sería presináptica o postsináptica. Mateo, ¿qué sería? ¿Postsináptica? ¿Qué hemos dicho de las sensoriales? ¿Cómo son? Sería presináptica. Siempre que hablamos de sensitivo sensorial, estamos hablando de presináptica. Entonces, para los sabores salados, entonces los sabores salados, ¿qué hemos dicho? Grandes concentraciones, ¿de qué tienen? Sodio. Entonces este sodio va a estimular las microvellosidades, y estas microvellosidades van a abrir los canales de sodio. Pero estos canales de sodio se aperturan para el ingreso del sodio extracelular, no el sodio del alimento, sino pues, el sodio del alimento solo lo que hace es que se abran estos canales. Entonces, este sodio va a ingresar y hace que el interior de este botón gustativo se haga más positivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De despolarización. Aparte, se produce apertura de los canales de calcio, y esto hace que se libere un neurotransmisor, y este neurotransmisor es el que va a producir un potencial de acción a nivel de la neurona presináptica o neurona sensorial, si quieren, ¿ya? En cambio, para los ácidos, entonces, igualmente, ¿qué característica tienen los sabores ácidos? ¿Qué elemento químico hay predominio? Hidrógeno. Entonces, este hidrógeno, ¿ya? Va a abrir
igualmente los receptores, y dice que aquí hay una apertura de los canales para ingreso de hidrógeno, y de esta sustancia que se ha descubierto, que es la otopendrina. Entonces ingresa, hace que el interior de esta célula se haga positivo, igualmente produce la apertura de los canales de calcio, el calcio ingresa y hace que se libere el neurotransmisor para que produzca un potencial de acción a nivel de la neurona sensorial. ¿Qué pasa con el dulce y el umami? ¿Cómo? ¿Perdón? Los azúcares, ¿qué característica tienen? Las cadenas de carbono. Entonces, estas cadenas de carbono van a estimular a los receptores que se encuentran en estas microvellosidades, pero aquí va a actuar mediante segundos mensajeros. ¿Cuál sería el segundo mensajero? ¿Cuál es el segundo mensajero que hemos visto? Solo hemos visto uno. La proteína G. Entonces, esta proteína G, que es el segundo mensajero, va a producir una despolarización. Esto no está en su libro, por si acaso. Lo explica más confuso, pero yo lo veo más fácil aquí. Entonces, se produce la despolarización, y entonces de esta manera se va a liberar el neurotransmisor, el cual va a producir un potencial de acción a nivel de la neurona sensorial. ¿Y qué pasa con el amargo? ¿Qué es un receptor de membrana? Por ejemplo, la quinina. El amargo, ¿qué característica tenía? ¿Por qué estaban formados estos? ¿Qué hemos dicho? Carbono y nitrógeno. Exacto. Entonces van a estimular a los receptores, igualmente van a actuar por segundos mensajeros. Entonces, ¿qué van a activar? Proteína G. Entonces van a producir que se aperturen los canales de calcio, y estos van a hacer que se libere el neurotransmisor igualmente hacia la neurona sensorial. Entonces, resumiendo todo esto, lo salado y lo ácido actúan mediante canales, serían ionotrópicos. En cambio, el dulce, el umami y el amargo necesitan segundos mensajeros para producir la despolarización, y de esa forma se libera el neurotransmisor. Entonces, la transmisión de las señales sensitivas al sistema nervioso central, ¿cómo se hace? Fácil, para que no se pierdan. 2/3 partes, o sea, las 2/3 partes anteriores a la lengua. ¿Por qué el nervio está inervado? Facial, o sea, el nervio de la cuerda del tímpano. La parte posterior de la lengua, el tercio posterior, por el gloso faríngeo, y la parte de los pilares amigdalinos, la epiglotis, por el vago. Entonces, toda esta información sensitiva es transmitida, ¿ya?, y es llevada hasta el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, del bulbo raquídeo va a llegar al núcleo del tracto solitario, y luego va a ir, va a ascender y llega hasta el tálamo, ¿ya? En el tálamo llega al núcleo ventral postero-mediano, y posteriormente llega a la corteza gustativa, o sea, a nivel de la ínsula anterior, y al opérculo frontal. Entonces, ¿dónde se encuentra esto?
se encuentra en el polo inferior de la circunvalación postcentral, o sea, a nivel del lóbulo parietal. Entonces, igualmente, a nivel del bulbo van fascículos hacia los núcleos salivales superiores e inferiores. Entonces, ¿qué hacen esto? Estimulan a las glándulas salivales, submaxilares, sublinguales y parótidas. ¿Para qué? Para la secreción de la saliva. Entonces, esto sería todo sobre el sentido del gusto. Entonces, para mañana dejamos lo que es el sentido del olfato. Quedaríamos aquí. ¿Puede volver a la diapositiva de qué era? De las sensaciones gustativas, por favor. ¿Perdón? De las sensaciones gustativas, por favor, puede volver a ¿Cuál está? más atrás. Sí, por favor. Ahí y un poco más atrás también. Yo no he sacado pues el dibujito de la boca ahí. En internet hay. No, pero